Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Y vamos a ver por qué hay tantos tarots tan diferentes. Unos con unas representaciones, otras con otras. ¿Son realmente necesarios? ¿O con el original y el primero que salió, con ese ya sería suficiente? Bueno, pues vamos a intentar hablar un poquito sobre esto y ver qué nos aportan esas diferentes representaciones y qué niveles de conocimiento podemos alcanzar con unos y con otros y qué áreas de nuestro inconsciente o de nuestra mente, sin saberlo, se despiertan en nosotros al ver unas imágenes u otras. Bien, aquí tenemos tres ejemplos bien distintos. En este lado tenemos el Deviant Moon, en el centro tenemos el Swiss Marseille Tarot, un tarot de Marsella de estilo suizo, hecho a mano, y a mi derecha tenemos el tarot de los druidas, con unas representaciones sobre la naturaleza realmente fantásticas. Pues bien, ¿realmente con estos tarots podemos dar respuesta a las mismas cosas? Pues esto es un dilema, la verdad. Podemos dar respuesta a las mismas cosas, lo que pasa que posiblemente nos las enfoquen, seguramente nos las enfoquen, desde visiones diferentes. Mientras que si tomamos un tarot de Marsella tradicional, lo que podemos llamar tradicional, sin tener añadidos y sin tener nomenclaturas ni de planetas ni de otro tipo de historias, lo que es así, en crudo, pues vemos que las representaciones tienen un origen muy determinado, lo que representan está prácticamente clarísimo, es decir, un oro es un oro, una copa es una copa, tenemos un rey de espadas, la emperatriz está bien definida en su trono y el diablo, por supuesto, también. Son los arcanos menores, son representaciones más abstractas de los propios elementos distribuidos de diferentes organizaciones y disposición dentro de la carta, mientras que los arcanos mayores pues representan unas simbologías pues que ya parten desde los pensamientos de la Edad Media y cómo se representaban ciertas alegorías de cosas que no son tangibles, porque a ver cómo representamos la justicia, no la tenemos aquí, pero a ver cómo una reina de oros pues podemos darle un significado determinado. Pero por ejemplo, vamos a buscarlo un segundito. Por ejemplo, una templanza, pues la manera de representarla es pasar agua de un lado a otro para templar y bajar la temperatura, principalmente. Perdón. La torre, pues como un elemento en el que algo interfiere desde arriba, pues cada uno lo puede llamar de diferentes maneras, unos lo denominan la casa de Dios, otros que lo de arriba es una influencia externa que viene a derrumbar las cosas que están mal hechas, es una manera de representar lo que no es tangible. Aquí tenemos los enamorados con nuestro Cupido y lo que os digo, ¿no? Por ejemplo, la luna, la parte inconsciente, los dos perros. Pero, por ejemplo, cuando vamos a la justicia, pues la justicia es algo que no es tangible, que no se mide y que no se cuenta, no se puede medir con la mano, no se puede tocar. Entonces, bueno, pues se representa con unos atributos muy bien definidos que han sido así a lo largo de la historia. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, llegamos a otros mazos que se van haciendo a lo largo del tiempo? Vamos a poner las mismas cartas. Y nos encontramos, por ejemplo, con un mazo como el de Ganon. ¿Es reconocible la emperatriz? Hombre, tiene ciertos atributos, parece que está en un trono. Igual el trono no es del todo lo ortodoxo que lo podemos encontrar, a ver qué enfoque, en otros tipos más característicos de tarot de Marsella, pero es que el de Ganon no es un Marsella tampoco. Tampoco es un Rider White, es una especie de sueño, por decirlo de alguna manera, en el que se representan las cosas yendo a una parte, creo yo, de la psique que todos podemos tener, mayor o menor desarrollada, pero que todas estas imágenes nos llegan y nos evocan algo. Entonces aquí vemos perfectamente qué es el loco y aquí vemos cómo es el diablo. La representación es diferente. Si por ejemplo nos vamos, puede ser, perdón, quiero hacer un inciso, si puede ser este mazo catalogado como un mazo oscuro, un mazo claro no es. Las representaciones vemos aquí que son unos seres que están más dentro de lo fantasmagórico que de lo real, de lo onírico, de lo surrealista, si queremos pensarlo de ese modo, pero aporta un significado y esa emoción que se genera en nosotros, que al fin y al cabo nuestro cerebro funciona por reacciones, es lo que nos puede traer significados o mensajes que de otra manera igual, con otro tipo de tarot, no veríamos. Con lo que os decía, mirad, aquí tenemos la justicia,
Se le han dado unos atributos, pero ya pues tiene otros añadidos que hacen más referencia al pensamiento o a la filosofía que se está aquí plantando, ¿no? Que se está aquí planteando, perdón. Pues tenemos un búho que generalmente pues representa el tema de la noche. Si fuera una lechuza también nos habla de conocimientos profundos, de partes oscuras, de partes que no se ven. La araña, característica también en lo que es mazos muy relacionados con la naturaleza. Y aquí la vemos, ¿no? Como la balanza es diferente, pero sigue teniendo su trono. La representación es parecida. Pero, por ejemplo, si nos vamos al diablo, pues aquí lo que se ha cogido es un ser mitológico de la naturaleza que puede representar los atributos del diablo o del demonio. ¿De acuerdo? Pero más asociados con el entorno natural y con determinadas culturas que daban mucho valor y mucho peso a sus influencias con respecto a la naturaleza. Es decir, las influencias que la naturaleza tiene en ellos y la relación que ellos tenían con la naturaleza. Si cogemos, por ejemplo, el diablo, pues más de tipo medieval o renacentista, es decir, las representaciones del diablo es perfectamente reconocible, vemos que poco o nada tiene que ver. Sí que es verdad que se le representa como un ser superior, pero el entorno en el que se le representa es totalmente diferente. Aquí parece que, pues eso, lo que es, ¿no? Un ser degradado totalmente. Fijaros qué pinta tiene el pobre. Dios, qué asquito da. Mientras que este otro, a ver, qué asquito da, cuidado, no quiero meterme con el mazo, me hablo de la representación, ¿eh? Que lo tiene todo. Esa boca con esos labios ahí, con esa lengua, los ojos vidriosos, bueno, ya sabemos lo que es el diablo, ¿de acuerdo? Mientras que aquí la representación es mucho más neutra también, quizás un poco más abstracta, pero entendemos perfectamente que este ser de la naturaleza tiene unos atributos perfectamente relacionados con lo que entendemos que puede ser el diablo. Si cogemos el del Devilmon, pues el ser es bastante retorcido, parece que como que fuera un ente, una entidad que se desliza, ¿no? Casi viscoso, con el mismo peso que puede tener este. Si os dais cuenta, en este caso no hay esclavos, no tiene gente atada, no tiene nada, porque yo creo que él lo controla todo. Fijaros sobre lo que está, ¿no? Parece como que está en una tierra volcánica y que se ríe por poder destruirlo y controlarlo todo y hacer sus maldades. Mientras que aquí funciona de otra manera, su poder y su fuerza reside en otro lado y las influencias que ejerce sobre los seres es diferente, muy distinta a lo que puede ser este o a lo que tradicionalmente vemos en tarot de Marsella. Por lo tanto, ¿necesitamos tantos tarots para alcanzar conocimiento? Hombre, yo creo que todos los tarots son buenos. Es decir, no hay un tarot que podamos desechar. ¿Para qué le vamos a desechar? Son fruto de la mente, de la investigación del creador o del creativo, y siempre y cuando estén representadas unas influencias o sean temáticos, por ejemplo, como os puedo decir este de los druidas, ¿no? Pues nos va a dar información, porque lo que nos va a aportar precisamente es conectar con una parte que igual otro más abstracto no conectamos o no nos despierta nada, y hay personas que conectan con otro tipo de mazos y que pueden conseguir mensajes realmente interesantes y profundos. Nosotros en 78 puertas ya sabéis que nos enfocamos en el tarot de Marsella, pero evidentemente tenemos estos otros mazos, es decir, no les tenemos de adorno. Nosotros empleamos, mi compañero y yo empleamos diferentes mazos porque nos gustan. A veces coincidimos, como por ejemplo en el caso de este Marsella. Él tiene el suyo y yo el mío. No queríamos tener este mazo a medias, pues porque cada uno también vemos nuestras cosas en las diferentes cartas. Pero yo, por ejemplo, pues utilizo también en mis consultas el Deviant Moon y personalmente me gusta establecer conversaciones con este tarot de los druidas porque me parece muy atractivo y da mucha serenidad a la hora de hacer consultas que evidentemente necesiten de una riqueza diferente a lo que nos puede aportar otro tipo de mazo u otro tipo de sistema. Lo que decía, nosotros somos expertos en tarot de Marsella, posiblemente es con lo que más hayamos conectado y en lo que más hayamos profundizado, igual precisamente por eso, es decir, el profundizar en una cosa te lleva a conectar más con ella o a conocerla o a quererla más,
pero evidentemente entendemos que hay otros tipos de mazos con otras representaciones que, sin saber por qué, te gustan, que podrías decir, ¿cómo es posible que te guste esto con unos palos abstractos y que luego te guste esto con unos palos decorados? Pues sí, porque no olvidemos que nosotros en 78 puertas utilizamos el sistema de lectura abierta. Entonces, aparte de que con estos mazos hay que saber lo que está representado, lo mismo que veíamos ahí con el cernuño, ¿no? Pues bueno, tradiciones, por ejemplo, celtas, o de las zonas donde desarrollaban su actividad los druidas, ¿de acuerdo? El poder de los metales, por ejemplo, el trabajar, la alquimia, la transformación, el conocer todo eso, quiénes son estos personajes y lo que representan, eso hay que conocerlo. Pero por otro lado también está el que tú ves una imagen y ves perfectamente lo que te está transmitiendo. Con esto no quiere decir que haya que leer solo viendo los dibujitos, pero sí que digo que cada cosa, cada mazo, cada sistema conecta con una parte distinta de nosotros. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos un rey de bastos, ¿no? La actitud es fuerte, o sea, su presencia es imponente. Nada tiene que ver con este caballero de espadas, es decir, posiblemente si te lo encuentras por la noche, este te imponga, pero este te dé cierto miedito. Y no tiene nada que ver, pues son distintos palos, pero me refiero a las posturas, las actitudes, el hecho de que el caballo esté enseñando los dientes, que tenga un cuerno de metal, es decir, las lecturas son diferentes, los patrones que utilizan visuales son distintos, y lo que por un lado podemos conseguir viendo imágenes abstractas que igual nos dan una lectura más abierta, propiamente dicha, la lectura abierta que empleamos, el ver una imagen de este tipo te limita más y te da un mensaje más determinado. Es decir, tú con esta carta no puedes decir que te vas a ir de fiesta y vas a estar súper feliz y contento. A lo mejor esto es a la vuelta de la fiesta, cuando tienes un agotamiento que no te tienes y no sabes ni qué hora es, depende cómo te haya ido la noche, o la tarde o la mañana. Pero está más determinado el mensaje que tú obtienes al ver esto que el que te puede dar un elemento más abstracto y más neutro. Y evidentemente si vamos a mazos con tipología, pues aquí por ejemplo le vemos muy bien asociado al Rider Waite, este 6 de espadas, pero podemos ver otra serie de cosas, por ejemplo aquí en la rueda, que aparecen otro tipo de elementos, estas representaciones en el brazo, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, dependiendo de las tipologías de cada mazo, vamos a encontrar unas cosas u otras. En los mazos que tienen una temática, conviene saber de qué va el tema. Es decir, no podemos decir aquí, pues yo qué sé, cualquier carta, ¿no? Ah, sí, mira, es que estos pentáculos en realidad nada, eso era que hacían marcas en el terreno para dividir las parcelas. No. Esa representación tiene una manera de decir cosas y dice cosas en un entorno determinado que posiblemente en otra región pues no se empleara ese tipo de representación, como podemos encontrar pues aquí en la zona de España los lauburus o los discos solares que están más o menos girados o rectos o a través de triángulos, ¿de acuerdo? O sea, diferentes representaciones en función de las regiones. Entonces, cuando tengáis un mazo temático, por favor, tomaros la molestia de entender de qué va, que la persona que lo ha creado se ha molestado en conocer todo eso antes de representarlo. Pues bien, está bien que existan todos los tipos de mazos que existen, cada uno va a decidir con cuál quiere trabajar y unos podéis optar por mazos más abstractos en los que vemos representaciones simbólicas que a lo largo de la historia están catalogadas, es decir, como virtudes, como el diablo, por ejemplo, la representación de estos delfines también tiene su significado, es decir, nada está al azar, ni en mazos más abstractos en cuanto a palos menores, arcanos menores, como puede ser del Marsella, como en otros mazos más temáticos o incluso otros mazos abstractos que lo que nos llevan es a conectar con otras zonas de nuestro cerebro, otras partes posiblemente más primitivas, que igual no requieran de tanto análisis y que el mensaje es más visual y más directo. A partir de ahí, emplead el que queráis, todo está bien, siempre y cuando las respuestas que deis sean adecuadas a la pregunta y centradas en lo que se está preguntando. Pues muy bien, disfrutad de vuestros mazos, disfrutad de las diferentes representaciones y poco más os puedo decir. Que aprendamos, que disfrutemos de las cosas.
porque conociéndolas es la mejor manera de no criticarlas, porque criticarlas por criticarlas, porque cada una va a tener su pozo y cada una va a tener un fondo que nos va a dejar algo ahí, que nos va a aportar algo y que nos va a enriquecer. El conocimiento es la mejor manera de ser objetivos, saber los pros y los contras de cada cosa y, por supuesto, saber emplear lo que mejor os venga en un momento determinado. Muchísimas gracias, feliz semana a todos, nos vemos otro día.